Bueno, vamos a proseguir mientras ingresa todos los del grado. Estábamos con Yasmin, que ya está Jazmín. Creo que después estaba Beverly. Jazmín y Beverly, no sé si están por ahí. Anoten su nombre, por favor, para evidencia de la asistencia. Lita, buenos días. Te Bueno, lo, te lo escribí en el chat del Zoom. bueno, pero ¿me la podrá decir? ¿Quién me habló? Vamos a ver qué dice. Eh, Dice, my house is the y, largest. ajá, down here. ¿Quién me habla? Laura. No, Beverly. Beverly. Para aquí la vamos a copiar. En este caso, ¿qué trabajó usted? ¿Superlativo o comparativo? Superlativo. Superlativo. No, perdón, comparativo. Bueno, vamos a ver entonces. No. Cuando usted ocupa este, es un superlativo. La vamos a trasladar para el otro lado. ¿Me comprende? Mire. O sea que usted dice que eh, su casa es la más larga en el vecindario. La más larga. Usted está ocupando superlativo. ¿Me comprende? Escucha. Beverly, ¿me escucha? ¿Me escuchan todos? Sí, licenciada, sí se escucha. Bueno. ¿Alguien más que quiera dar su ejemplo? Miren, aquí Beverly la hizo bien porque cuando ocupan superlativos, está ocupando la palabra, el artículo di o da. Licenciada, buenos días. ¿Sí? Le saluda Yasmin. Ya. Creo que me había llamado, pero ingresé y luego me sacó en la plataforma. Entonces, no sé si puedo dar mi ejemplo. Sí puede. Solo me dice en qué caso lo está trabajando, si lo trabaja de las dos formas o solo de forma comparativa o superlativa. De forma comparativa, licenciada, por favor. Vale, dígala por favor. Sí. La oración que yo realicé es la siguiente. My car is bigger than Anna's. Que significa mi carro es más grande que el de Ana. No sé si gusta, se la escribo en el chat de Zoom o usted la escribe, licenciada. Ahorita la voy a escribir, usted me dice que así. Muy bien, ahorita veo. My car is bigger. Sí, exactamente, licenciada. Gracias a usted. A usted, licenciada.
Ella está ocupando un comparativo, que fue el tema de la vez pasada. Pero si se dan cuenta, cuando ocupo el superlativo, tengo la obligación de escribir el di o da al principio de la palabra. ¿Alguien más que quiera dar su ejemplo? Y si no, entonces pasaríamos a otro tema. ¿Alguien quiere dar su ejemplo? Les voy a pedir el favor que si me abren su cámara para tomarles la foto, porque así yo tengo evidencia de que estamos aquí en el aula. Ahí está. Gracias muchas gracias. ¿Alguien quiere más dar su ejemplo? Señor Isela, profe Sergio, Laura, profe Selvin de la máquina, Licenciada, ¿sí? es que yo hice mi ejemplo, pero se parece un poco al de Beverly, solo que es otro adjetivo el que yo utilicé. Pues No sé dígalo. qué tal. Lo hice de dos formas, en comparativo y en superlativo. Dígame. En el comparativo, my house is cleaner than your house. Que sería mi casa es más limpia, Ah, es tan limpia como la tuya. mi casa está más limpia. Mi casa is cleaner than your house. Correcto. Pues aquí está Y usted comparativo. Ahora con superlativo. el superlativo quedó my house is the cleanest. Cleaner, ¿cómo? Cleanest Sí. of all. Oh, Que sería mi casa es la más limpia de all. todas. Ajá. Correcto. Pues aquí está ocupando usted superlativo. Y la clave es aquí también que usted está escribiendo el artículo di o da. Y aquí no lo escribe. ¿Alguien más que quiera dar su ejemplo si lo tiene? No pasamos a otro tema. Bueno, como siempre, en una clase de español o de inglés o de alemán o de cualquier idioma, un tema bien importante es el tema de los verbos, porque sobre los verbos gira que yo pueda escribir, que yo pueda dar una idea, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a ver los pasados siempre nuevamente los irregular y los regular. Entonces, la vez pasada me preguntaban, pero ¿cómo hago yo para saber los irregular? Definitivamente tiene que memorizar despacio, o sea que esto no es ya. Pero sí, por ejemplo, si yo me propongo que quiero aprender inglés, voy a decir, bueno, me voy a aprender 5 verbos cada día. Y voy a comenzar con esta lista que me dio la licenciada y me voy a aprender los primeros 5 en su pasado simple y en su pasado participio. Los verbos irregulares son los que cambian en su totalidad. Por ejemplo, bebió, drank, bebido, drunk. Entonces, si se da cuenta, bebió es un pasado simple en español. Bebido es un pasado participio en español.
Entonces, voy a colocar aquí un ejemplo solo para explicarles y luego pasamos abajo. She drank em, she drank some, un poco de agua. Drunk. Ella bebió un poco de agua. ¿Y cómo voy a utilizar el pasado participio si dice bebido? Si yo escribiera esto, era, ella bebido un poco de agua. Y ¿qué faltaría ahí para que tuviera sentido la oración? Ella bebido un poco de agua. En español. ¿Cómo decimos en español? Cuando ella ha bebido un poco de agua. ¿Qué le falta? Ella ha bebido un poco de agua. Perfecto. A, pero no A de vocal, sino que A de un verbo. Y en este caso, este A es el verbo del verbo tener o haber, que es el verbo to have. Verbo to have significa tener como un verbo principal y verbo to have significa haber como un verbo auxiliar. Entonces, en el caso de formar oraciones con los pasados participios de los verbos, yo necesito ocupar el verbo tener como haber, que en este caso se convierte en A, pero no sin H, porque sin H es otra parte de la oración. Entonces, aquí conjuguemos el verbo tener en español, como la compañera dijo, a, ella a. Entonces, yo, ¿cómo quedaría? Yo en español. Pero como aquí es en inglés, el a, she has. Ella a. Ese has se convierte a, pero has también se convierte en tiene, porque es el verbo tener y el verbo haber. Entonces, conjuguémoslo como verbo haber en español. Yo he. ¿Tú? ¿Cómo se conjuga el verbo haber en español? ¿Tú? ¿Será que me están escuchando o no me escuchan? ¿Cómo se conjuga el verbo haber en español? En español. Yo he. Ya la compañerita dijo ella ha. Entonces, yo he, tú As. has. Usted, A. vos, As. él, A. ella, A. nosotros, Hemos. ustedes, Han. ellos o ellas. Han. Bueno, ese es en español. Ahora en inglés. En inglés, como el a, hemos, han, se traduce a have. Entonces, cuando es tercera persona, que es he, she, it, yo voy a utilizar has. As. Y para el resto, have. Entonces, conjuguémoslo en inglés. Yo lo voy a decir en inglés y ustedes me dan la traducción a español. I have
Yo, Yo he. you have, El ha. you, ¿Tú? tú, ¿correcto? You have, Tú tienes. es del verbo tener. Pero en este Tú caso, has. tú has. He has, Ella ha. he, He. Él he. ha. She has, Ella ha. it has. Como es neutro, eso ha. Mm, We have. We have. ¿Qué significa we? We. ¿Qué significa we? Nosotros, We have. nosotros tenemos. No, del verbo haber. Nosotros hemos. Nosotros hemos. You have. Plural. You have. Ustedes, ¿Ustedes? You have. ¿Ustedes saben? Ustedes han. They have. Ellos han. Ellos han. Ahora lo voy a decir al revés. I have. No, lo voy a decir al revés. Yo he. Yo he. I have. I have. You have. Tú has. You have. Usted ha. Usted ha. Usted ha. We have. Usted. Alguien que le ayude a la compañerita. Usted ha. He have. No. You have. You have. Usted ha. You have. Él ha. Y ha. ¿Sí? He Has. has. He has. Correcto. Ella ha. She has. She has. Eso ha. It has. Nosotros hemos. We has. We have. We. We have. Have. We have. Ustedes han. She have. Ustedes. Usted You have. You have. Ellos o ellas han. This have. Ellos o ellas. They have. They have. Va, entonces, ya conjugado el have como tener. Entonces, no sé si me comprenden que cuando ocupo esta parte pasado participio, yo estoy ocupando el have o has como un verbo auxiliar. Aquí no dice ella tiene bebido, ella ha bebido un poco de agua. Entonces, en los pasados participios, yo tengo necesidad de ocupar
have o has. En el pasado simple únicamente está el verbo. ¿Por qué? Porque la traducción dice aquí, ella bebió. Mire. Y aquí, ¿cómo, a qué se traduce esta? Ella Ha bebido un poco de agua. Bueno, entonces aquí está la diferencia. Entonces nos vamos, aquí están los verbos irregulares. ¿Por qué se llaman irregulares? Porque cambian, mire, cambian aquí. Algunos no cambian tanto en pasado simple como en pasado participio. Vamos a ver, compró, bought, bought, es el mismo, mire. Pero no, no, o sea, aquí tienen que aprenderse los verbos, como les digo, aunque sea de 3 en 3, de 5 en 5, uno diario, como usted es su termómetro para querer aprender otro idioma. Nos vamos a los regulares. En los regulares es lo mismo, solamente que aquí voy a hacer una oración. Aquí es lo mismo que allá arriba, pero como son regulares, aquí sí, mire, solo se les agrega ed a los verbos. Entonces, por ejemplo, we have helped. ¿Cómo diría la oración ahí? Aquí no es aquí, porque solo es pasado simple. Entonces, ¿cómo traducimos esa oración? We significa Nosotros. nosotros. Ayudamos Ujú. a nuestra madre. A mi madre. A nuestra, A nuestra madre. a nuestra madre. Ahora aquí. Vamos a ver si es pasado, si ayudamos también lo vamos a decir en presente. Nosotros ayudamos a nuestra madre hoy o nosotros ayudamos a nuestra madre ayer. Entonces aquí vienen ya las palabras, expresiones de tiempo. Entonces voy a colocar aquí y ahí ya dice ayer. Entonces sí sé que la oración está en pasado. Ahora, si en lugar de ayer dijera hoy, entonces este help ya iría sin D, porque estoy hablando en presente, pero aquí estoy hablando en pasado y entonces voy a colocar aquí, pero más que todo es en español. Tengo que saber en qué tiempo estoy hablando. Ahora pasemos a la otra forma. Hagamos esta misma oración, la voy a trasladar para acá igual. La voy a trasladar para acá. ¿Qué tengo que cambiar ahí? Porque ahí tengo que cambiar. ¿Qué tengo que hacer para que se convierta al tiempo este? Dice, ahí no dice ayudó, ayudamos. Ahí dice nosotros ayudado a nuestra madre. ¿Qué falta? Para que tenga sentido la oración. Porque ahí dice nosotros ayudado. Nosotros, Nosotros, Colocarle tal vez el have. No. correcto, sí, Sí. correcto.
sin tal vez. Ahora traduzcámosla a español. Nosotros hemos ayudado a nuestra madre. Correcto. Entonces, si se dan, aquí es el cambio y se den cuenta ustedes cuando es pasado simple y cuando es un participio en verbos regulares y en verbos irregulares. O sea, esta lista de verbos yo se las doy ahí, pero usted se va al internet y encuentra una gran cantidad de verbos. Si usted quiere aprender inglés, comience a aprender verbos, por lo menos uno, dos, o sea, al interés que usted tenga. Pero el consejo que le doy es que aprenda inglés, porque inglés le abrirá puertas a donde usted llegue. Entonces sí es importante que usted le ponga el interés, que le guste. Yo sé que a todos no nos gusta todo lo mismo, pero si a alguien que le gusta inglés, aprovéchese. Aprovéchese porque un curso bien específico, bien bonito y que da opción a uno poder crecer de forma personal. Entonces, conjugación del verbo, de los verbos en tiempo pasado simple. Y aquí está, por ejemplo, cómo hacer una oración. Ya hicimos una, la afirmativa. Cuando yo dije, I helped. Aquí dice I played, you played, he played. Aquí yo jugué, tú jugaste. Aquí está en pasado simple. Está, si se da cuenta aquí, solo ocupo el pasado de los verbos en la oración afirmativa. Cualquier verbo en pasado me va a ayudar a mí a hacer la oración en pasado. Pasado simple. Ahora, cuando yo trabajo una oración en interrogativa y en modo negativo, yo tengo la necesidad de ocupar un auxiliar, que no tiene ninguna traducción a español, sino que únicamente lo que está haciendo ahí es ayudarme a escribir correctamente en inglés. Entonces, para hacer una oración interrogativa, yo tengo que utilizar el did. Y observa, en estas tres, el verbo. ¿Qué observan ustedes del verbo principal? Que en este caso es play. Play. ¿Qué observan en las tres? Observen, por favor, y me dicen cuál es la diferencia que hay del verbo entre el modo afirmativo, el modo interrogativo y el modo negativo. ¿Cuál es la diferencia? Hay una. El did. El did. Esa es una. Hay otra. El él que se le agrega en afirmativo. Sí, por eso. Y se le agrega afirmativa. Y en negativa y en interrogativa, Es not. no. El El, did. yo estoy en relación al verbo. ¿Qué pasa en el verbo? Que solo en afirmativo cambia y en interrogativo y negativo sigue igual. Correcto. Que solo en afirmativo usamos los pasados de los verbos. Pero en interrogativo y en negativo usamos como que si el verbo estuviera en presente. ¿Por qué? Porque el did es el auxiliar que me está dando la idea de hacer una oración en tiempo pasado. Aquí está la fórmula. Subject, verbo in past tense y el complemento. Anna forgot the lesson. Aquí es un verbo irregular, mire. Como es irregular, yo no le agregué ed. Anna worked yesterday. Aquí es un verbo regular, donde yo tuve que agregarle ed. Entonces, aquí está la diferencia de un verbo irregular y de un verbo regular. Forma negativa. Anna did not, miren, forget. Ya no dije forgot. ¿Por qué? Porque en negativa no cambia. Y aquí tampoco cambia. Entonces estoy ocupando como que el verbo estuviera en su forma base.
Bueno, aquí vamos a hacer dos ejemplos. Afirmativa. Afirmativa. Aquí. Ay, no, no es digo la They, se topa la mesa como lo hizo con una cuchara. Parece la que Sí. ellos vivieron en Nueva York por un largo tiempo. Aquí está el verbo en afirmativo. No lo vas a tirar. Es un verbo, cuando ustedes vean ed es porque es un verbo regular. We nosotros compramos el carro rojo ayer. Aquí está el verbo. Entonces, estamos como un verbo regular y con un verbo irregular. Voy a trasladar estas mismas por el tiempo a las negativas. Y entonces aquí las vamos a cambiar. ¿Qué tengo que cambiar aquí? Como son negativas, tengo que colocar el verbo auxiliar. ¿Cuál sería en este caso? Did not. Pero entonces aquí el verbo lo voy a cambiar y le quito la D. Igualmente aquí, we did not, y el verbo lo cambio como que si fuera presente. Ya convertí una oración en forma negativa. Nos vamos a interrogativa. Me voy para acá. Las vuelvo a copiar y les voy a hacer el cambio. ¿Y cuál es el cambio que tengo que hacer aquí? Aquí antepongo el did. Aquí igual. Quito esto. Ya lo antepuse. Y el verbo se queda como en presente. Y ahí hice una oración interrogativa en tiempo. No sé si ven si se está grabando la clase bien, ¿verdad? Sí se está grabando, licenciada. Nos vamos aquí al siguiente tiempo, que es el otro tiempo, donde vamos a utilizar el have o has. Estamos aquí, aquí les coloqué una imagen. Nos vamos a los ejemplos. Dice Ana o the students. Ana has, the student have. Este es el verbo auxiliar, miren, que se convierte a o hemos o han. El verbo aquí, miren, está en pasado participio. Entonces, ¿cómo se lee la oración? Ana ha olvidado la lección. Los estudiantes han trabajado ayer. Entonces nos vamos a los ejemplos. ¿Cómo se traduce esa oración a español?
Mi maestro Ha explicado la lección en inglés. inglés. ¿Sí? ¿Cómo se traduce esta oración? Mis estudiantes tienen que trabajar la lección en No, inglés. tienen, no dice ahí. ¿Deben, licenciada? No, del verbo haber. Han. Estudiantes han trabajado la lección en inglés. Han olvidado Olvidado. La lección de inglés. la lección de inglés. ¿Cuál es el verbo regular aquí de estas dos oraciones? ¿Cuál es el verbo regular en esta oración? De las dos oraciones, ¿cuál es el regular? ¿Cuál es un verbo regular en estas dos oraciones? ¿Cuál de los dos es regular y cuál es el irregular? Maina es el regular y forgotten es el irregular. Correcto. Explainer es regular, ¿por qué? Porque a los regulares yo les voy a agregar de o ed. Y los irregulares cambian en su totalidad. En el caso de forgotten, cambió totalmente. Aquí, por ejemplo, el verbo, su forma base es forget. Y si yo no supiera la regla, yo lo que haría era esto. Y le agrego ed. Pero estoy cometiendo un error porque el verbo forget es un verbo irregular que cambia en su totalidad. Vamos a la negativa. Mire, Ana has, aquí está el verbo auxiliar. En este caso es el has. ¿Por qué has? Porque yo conjugo have o has. Cuando es tercera persona ocupo has. Y cuando el resto es have. Entonces, Ana has not. Aquí está el verbo. Ana no ha olvidado la lección. Los estudiantes no han trabajado ayer. Entonces, vamos a hacer otras dos oraciones. ¿Cómo traduzco esa oración?